Bienvenido, esto es Observatorio Cotidiano en la Cultura y hoy vamos a hablar justamente de los puentes entre la literatura y la aventura. La aventura, el deporte, no necesariamente el deporte extremo, pero sí deportes que sin duda están contenidos en algunos libros que han llevado a los deportistas que tenemos invitados hoy para, después de haber leído, lanzarse al mar, lanzarse a las montañas y luego regresar y, en el caso tuyo, Nora, escribir, ¿no? Entonces, los presento. Nora Toledano, que te agradezco muchísimo que estés aquí, es un honor. Gracias. Ella es nadadora en aguas abiertas, ahora nos va a explicar qué es eso, pero bueno, ya es un deporte olímpico, ya más o menos todos tenemos experiencia al menos de verlo en la televisión. Y Armando Dáttoli, que me da muchísimo gusto, Armando, que estés aquí con nosotros, montañista y organizador de un festival que es de cine de montaña, el Festival de Montaña Banff. Y creo que para empezar les quiero preguntar lo más elemental. De muchos deportes y disciplinas deportivas que existen en este mundo, la mayoría de ellos tienen normas, canchas y pensamientos, digamos, establecidos desde un escritorio o desde un grupo de personas que define el deporte. Alguien dijo cómo iba a ser una cancha, alguien dijo cuál iba a ser la ruta ciclista, alguien decide de dónde a dónde. Pero en el caso de la montaña, Armando, no hay más cumbre que la cumbre geográfica, geológica. Y en el caso de aguas abiertas, Nora, pues los mares están ahí y lo que ustedes hacen es ubicar la mejor manera de salir de un lado al otro. Es decir, ustedes no están en una cancha ni están en unas normas artificiales, vamos a decir, que alguien ponga, sino que la montaña tiene sus propias reglas y el mar también. ¿Cómo son las aguas abiertas y cómo es la montaña, Armando? Sí, bueno, pues las aguas abiertas consisten en nadar en cualquier escenario natural, en espacios de agua natural, ríos, lagos, mares, lagunas, esteros, canales. Y bueno, pues estamos siempre a merced de la naturaleza, de las condiciones, del viento, del oleaje, de la temperatura del agua, de los vientos. Y pues son retos, muchos de ellos son retos individuales, como ya decías, ir de un punto a otro. Yo creo que el ser humano siempre estamos buscando romper límites y hacer cosas diferentes. Ya hay dos modalidades. Una en aguas abiertas es el competitivo. Ya decías, en Beijing, en 2008 ya se incluyó las aguas abiertas como un deporte olímpico en los 10 kilómetros. Pero hay otra modalidad que son los retos individuales y ahí entran pues miles de proyectos de hacer travesías alrededor del mundo. Hoy en día existe un proyecto relativamente nuevo que se llaman los 7 mares, que es como el equivalente a las 7 cumbres del alpinismo, y consiste en nadar en 7 cruces de alto grado de dificultad en 5 continentes. Pues ahora vamos a regresar a ese punto porque sé que estás en eso. Armando, tomando este punto de Nora que dice de los 7 mares y las 7 cumbres, ¿cómo definirías la montaña y cómo son las categorías, vamos a decir, de las montañas para los deportistas? Mira, antes quisiera decir algo, la aventura. Yo creo que todos estos deportes de aventura hay algo que lo hace distintivo y es ese pequeño coqueteo que hay con la muerte. En un pequeñito coqueteo, puede ser muy grande, puede ser muy pequeñito. Pero hablando de la montaña, pues simplemente son las imágenes de una montaña, se te quedan grabadas, quieres subir allá porque la ves, ¿no? Es muy estética siempre las montañas. O no la ves, porque hay cumbres que es imposible verse desde abajo, Sí, pero ¿no? es muy estética, tú la ves y quieres ir, ¿no? Y de ahí derivan muchas cosas, ¿no? El montañismo de gran altitud, que son el Himalaya, el montañismo como tal, que es subir las montañas de alguna manera caminando, puede ser montañas mucho más verticales, puede haber grandes paredes, que son escalar paredes totalmente verticales por varios días, colgado en la pared. ¿Qué es lo que se llama escalar en roca? Puede ser escalar en roca, pero también puede estar mezclado, hielo, ¿no? Hielo, roca, al mismo tiempo, todo al mismo tiempo, ¿no? O sea, las grandes paredes del Himalaya verticales son para los genios del alpinismo. Y bueno, de ahí hay una gama de practicar todo el deporte de montaña hasta la escalada deportiva, ¿no? Que incluso ahora ya es olímpico. ¿Ya es ¿no? olímpica? Ya es olímpica la escalada deportiva. La de roca. La deportiva, roca sí, perdón. pero es escalada deportiva. Entonces, pues hay un abanico, ¿no? Desde las grandes montañas hasta la parte olímpica, ¿no? Entonces pasas por muchas partes, ¿no? de la montaña. Ahora, como bien dices, hay una realidad que es la aventura en sí misma, están los mares, están las montañas, pero hay la concepción humana y sus emociones
y la decisión que tú dices, Nora, de quiero cruzar el mar, quiero cruzar allá, quiero subir la montaña, esa voluntad humana y que muchas veces está en estos libros que ustedes trajeron y quisiera empezar a aterrizarlo ahí, en donde la literatura o en tu caso el cine, Armando, ¿cómo es, Nora, que estos libros te inspiraron o al revés, cómo es que tú inspiras a través de tu libro, que ahora hablaremos de él también, a otros deportistas para hacer estos cruces? ¿Qué tan importante es la literatura en tu caso particular como nadadora? Sí. Bueno, en mi caso sí ha influido mucho las lecturas que he hecho. Sobre todo, bueno, siempre al principio de mi carrera deportiva empecé a leer libros de los pioneros, de los primeros nadadores que hacían travesías, sobre todo pues ese Everest de la natación de aguas abiertas que es el Canal de la Mancha. Entonces leí un libro del pionero en México, de Damián Pizá, que fue el primer mexicano que cruzó el Canal de la Mancha en 1953 y que fue una de mis grandes inspiraciones. También leí un libro que es del capitán Matthew Webb. Él es el primer nadador que cruza el Canal de la Mancha en la historia. Entonces habla de sus intentos. 1800 y tantos, 1873, y en esa época pues no existían los aparatos de navegación tan sofisticados que hoy existen, ni se sabía de nutrición del deporte. Él platica que su cruce lo iban guiando en una embarcación a remos con linternas de velas, ¿no? Y su alimentación era a base de brandy y de aceite de hígado de bacalao. Entonces, al leer todo eso como muy romántico de la historia, y hoy en día se siguen... el hígado de bacalao. Sí, y hoy en día pues se siguen, estas travesías se siguen basando en esas reglas de cómo lo hizo el primer nadador y seguir la tradición, que no se puede utilizar un traje de neopreno, tiene que ser un traje de baño estándar, gorra y gogles, ¿no? Entonces, pues la historia del capitán Matthew Webb me movió mucho. Perdón, y él impuso también esta regla de no poder tocar la embarcación durante todo el nado, ¿no? Sí, así es. Es una regla que persiste hasta hoy. Sí, desde que inicias el cruce hasta que terminas, tiene que empezar en tierra, firme, donde no te rodee agua, terminar del otro lado. ¿Con todo el cuerpo fuera, digamos? Con todo el cuerpo, sí, sin tocar agua. Inicias y salir hasta donde no te rodee agua. A menos que termines en un acantilado, es tocar la tierra del otro lado, la otra orilla, tan anhelada, ¿no? Cuando vas nadando y anhelas estar en la otra orilla. Y bueno, pues fue una de las historias que me inspiró mucho para hacer el cruce al Canal de la Mancha. Otra historia muy bonita es la de Gertrude Ederle, que es la primera mujer en la historia que cruza el Canal de la Mancha, ¿no? Ella fue por en 1925 y antes de convertirse en nadadora de aguas abiertas, ella fue nadadora olímpica, tuvo una medalla olímpica y después se incursiona a aguas abiertas y su sueño era cruzar el Canal de la Mancha y lo hace, pero de una manera espectacular porque mejora muchísimo el tiempo de los hombres y bueno, regresa a Estados Unidos pues como héroe nacional y es una historia bien bonita. Este libro pues lo tengo en una historia, en un libro infantil y es lindísima la ilustración y todo. ¿Y tú crees que estas literaturas te inspiraron realmente o fue literatura de información? Me inspiraron, o sea, obtuve información para saber qué es lo que tenía que hacer para hacer un cruce al Canal de la Mancha. Yo desde los 11, 12 años empecé a escuchar que había nadadores que cruzaban de un país a otro. En ese entonces no sabía qué implicaba hacer un cruce al Canal de la Mancha, ¿no? Qué requería y empecé a leer, empecé a contactar otros nadadores mexicanos que ya lo habían hecho para que me dieran consejos, que a la vez también fueron inspiración, como Jaime Lomelín, Hugo Rodríguez, ¿no? Damián Pizá. Y ya cuando me empecé a preparar, ya tuve la meta más aterrizada de hacer el canal a los 18 años. Mucho tiempo fui nadadora de alberca competitiva y después empecé a hacer travesías de aguas abiertas. Todos los eventos de aguas abiertas que hay en México, Cañón del Sumidero, ABH. Todos los hiciste. Los he hecho. Y pues así te vas aprendiendo a conocer. En aguas abiertas hay para todos los niveles y todos los sabores, desde nadar en lago, en ríos, desde una distancia para quien esté incursionando, nadar los primeros 1500 metros en aguas abiertas, hasta distancias que van allá. La competencia más larga del mundo es la Hernandarias Paraná en Argentina de 88 kilómetros. No, bueno. Ahora vamos a regresar contigo para que nos cuentes de la escritura, que ese es otro de los temas. Pero siguiendo esta temática que puso Nora en la mesa, Armando, ¿cómo es que los libros fueron tan importantes para ti? Aquí tienes uno que se ve medio viejito. Se ve que lo leíste mucho o lo leíste muy temprano. Además no lo voy a prestar. No, eso me parece muy bien, que lo digas clarísimo de una vez. Mira, uno de los libros que más me llegó, por supuesto que creo que nacimos en una época también, yo ya tengo 50 años, donde no había tantos distractores, entonces teníamos en el buró una gran cantidad de libros, ¿no? Para estar leyendo.
Eso pues creo que nos ayudó bastante. Sin duda. Uno de los libros que más me llegó y fue muy al principio de mi carrera de escalador, de montañista, fue Annapurna, el primer 8000, que es un relato de una expedición francesa que hizo el primer ascenso a un 8000, que fue la Annapurna, Maurice Herzog. ¿En qué años más o menos para ubicarnos? En 1951 fue cuando se subió. ¿Fue el primer 8000? Fue el primer 8000. Wow. No, 1950. Tal vez me falle. No importa, pero más o menos bueno. pasa a ver. Pero es una historia fantástica, totalmente épica, y narra cómo organizaron la expedición, esas expediciones ya gigantes, cómo cruzaban los ríos, desde Nepal, esos ríos, el Kali Gandaki, luego llegaban a los valles hasta llegar a la base de la Annapurna y decidir la ruta. Entonces se vuelve totalmente épica el ascenso, los agarra una avalancha, conquistan la cumbre, vienen bajando, se caen en las grietas, pierden los guantes, se quedan ciegos. Es un tragedión. Sí, nadie se muere. Nadie se muere porque lo narran después. Lo van narrando. Sí. Es un libro de Maurice Herzog, ¿no? Y al final es tan fascinante porque habla Maurice Herzog ya en el campamento base, ya de regreso, narra cómo le van cortando los dedos en el camino, ¿no? Entonces estaba el doctor de la expedición, decía, bueno, este dedo ya no aguanta más, ya lo tienes negro, te lo tengo que cortar. No, bueno, ¿y eso te inspiró o te asustó, Armando? No, pues por supuesto que asustaba, pero era muy épico también, ¿no? Ahora pues hay mucho más información, pero pues así se hicieron los primeros logros de las montañas, ¿no? Claro. Y por supuesto que el libro de Ernest Shackleton, ¿no? Que es una historia que para mí es la historia de aventura por antonomasia, ¿no? Que es un intento que hacen por cruzar todo el continente de la Antártica claro. a pie, que nunca lo logran. Entonces, ¿no? Esa narración. Es un intento y un fracaso. Es la historia fantástica de un fracaso. Sí, pero más que fantástica, es realmente inspiracional. Bueno, pues ahora que vamos a ir a una pausa, ahora que regresemos, quisiera abordar el tema de cómo es que la escritura se convirtió para ti en un ejercicio importante que creo que fue como casi una evaluación de tus mismos logros y cómo lo hiciste con Toño Argüelles, que también, por supuesto, le mandamos un abrazo a él y a Mariel Hawley, que no estuvo con nosotros en este programa, pero que nos mandó este corazón de mar que vamos a donar en las redes de TV UNAM. Y cómo es que todos estos otros libros para ti fueron tan significativos en tu formación como montañista y cómo los recuerdas o no cuando estás por allá trepado a quién sabe cuántas alturas. No se vaya, esto es Observatorio en la Cultura y estamos hablando de literatura de aventura. Volvemos. Volvemos, estamos hablando de literatura y aventura con Nora Toledano y con Armando Dáttoli. Armando, nos quedamos en que estabas hablando de cómo Shackleton y esa experiencia de la aventura ahí en medio del hielo y del fracaso, porque eso fue esa aventura, te inspiró y seguiste leyendo sobre el tema. No, hombre, voy a tomar esto, es rapidísimo, les quiero leer algo, cómo se presentó esta expedición. Es una de las expediciones más fascinantes. Salió un letrerito en Londres. En el periódico. Dice, en el periódico. Dice, se necesitan hombres para viaje peligroso, salarios bajos, frío extremo, meses de completa oscuridad, peligro constante, retorno ileso, dudoso, honores y reconocimiento en caso de éxito. Y de ahí partió. ¿Y la gente llegó? Bueno, o sea, fue una convocatoria eran unas filas. Se habla que eran unas filas para ir a esa expedición. Y esta expedición, rápidamente se las relato, lo que pretendían era cruzar la Antártica, todo el continente. Por un lado iba a llegar un barco y por otro lado iba a llegar Shackleton con un barco, cruzar el Polo Sur, y por el otro lado lo iban a reabastecer el otro barco. Total, fue un fracaso, porque llegaron a una isla ballenera en Patagonia, hasta el fondo por allá, la isla de Georgia. Le dijeron, no puedes pasar porque está lleno de hielo.
Y Shackleton se aferró y se agarró su barco y vámonos, ¿no? Se llegó al hielo y el hielo atrapó el barco y lo estrujó. Nunca siquiera pudo tocar el continente el barco. Entonces estuvieron 2 años atrapados en el hielo, sobreviviendo. Después tuvieron que abandonar el barco porque lo destrozó el hielo, agarraron unas barcazas, estuvieron navegando en un iceberg hasta llegar a una pequeña isla que se llama la Isla Elefante, y de ahí a remo unos cuantos, fueron 6 tripulantes con Shackleton, y dejaron a 22 hombres en la Isla Elefante, que era una pequeña isla rocosa, y se fueron otra vez a la isla de Georgia. Intentaron varias veces rescatarlos ya. Total, 2 años duró la expedición y ningún hombre murió. Pero tuvieron honores, eso sí es cierto. Pues no, porque vino la guerra. Ah, es cierto. Vino la guerra y no, entonces los honores vienen mucho después, muchísimos años después, tal vez con los libros y honores tal vez aquí, ¿no? Y a lo mejor el honor fue más literario. Sí. Nora, después de todas estas lecturas, y creo que nos querías platicar de un libro en específico, quisiera preguntarte, ¿en qué piensas cuando vas nadando? ¿Y qué se siente llegar al otro lado, que es tu meta? ¿Y qué sientes cuando finalmente sales del mar? Y como lo dijiste tú, esa disciplina indica que tiene que estar tu cuerpo completamente fuera y sin estar dentro del agua. ¿Qué se siente con eso? Sí, bueno, primero, este libro, no es exactamente de un nadador, es de un alpinista que se llama De la colina a la cumbre. Es de Yonoé, es un alpinista que subió el Matterhorn. Cuando yo estaba entrenando para mi cruce doble, en el Canal de la Mancha, lo leí y bueno, me marcó muchísimo, porque él habla, bueno, toda su experiencia de la montaña, de subir el Matterhorn, pero habla de las actitudes cuando va a escalar una montaña, ¿no? Y a mí coincidí mucho en ese pensamiento, en esa filosofía, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que cada libro de estos de alguna forma transmite una filosofía de vida y una filosofía de hacer tu deporte y de vivir. Y él habla de 6 actitudes para subir la montaña, que dice: no hagas planes modestos, dispuesto a hacer lo que temes, dispuesto a prepararte, dispuesto a arriesgar el fracaso, aprender de los demás y hacerlo con el corazón, ¿no? Entonces, me encantó, me marcó y he tratado de aplicar esas actitudes en todas las áreas de mi vida, ¿no? Y ha sido un libro muy importante para mí, muy chiquito, pero es como fue mi Biblia y lo sigue viendo, de vez en cuando lo sigo leyendo y me encantó. Bueno, ¿qué pienso cuando voy nadando? Una parte de mi mente siempre va muy enfocada a alcanzar la otra orilla, ¿no? En ir muy consciente y muy alerta de las instrucciones, de mi propio cuerpo, irme escaneando las sensaciones. Cuando estoy nadando en frío, pues mantenerme en un ritmo para no enfriarme. Como toda la parte, digamos, técnica, pero otra parte de la mente me gusta distraerla, me gusta pensar en frases que me motivan, me gusta ir viendo mi bandera ondear en la embarcación. Y pues también en la gente que cree en mí, en la gente que me apoyó, en mi hijo, ¿no? Que para mí el estar ahí es una forma de darle un ejemplo a él de que pues vale la pena ir por tus sueños, ¿no? Perseguir tus sueños y pues realizarte en lo que más te gusta hacer en la vida. Claro. El llegar a la otra orilla pues es un instante increíble. Yo creo que es un instante que duran 5 o 10 segundos, pero se quedan grabados en tu memoria para siempre. Y saber que trabajaste 2 años por ese instante, que tuviste disciplina, perseverancia, que no te rendiste, que seguiste trabajando, a veces te caes, te tienes que levantar, pero el momento que tocas la tierra del otro lado, caminas, porque aparte tienes que llegar por ti misma sin ayuda, salir hasta donde no te rodee el agua y estar 3 segundos de pie y ahí cuenta tu cruce. O sea, a veces cuando estás nadando, en mi cruce doble nadé 23 horas, 38 minutos sin descansar. No, bueno. Llegué a la otra orilla y yo no sabía si iba a tener la fuerza para levantarme, pero en esos instantes pues sacas la fuerza de dentro de ti. Yo iba planeando, si no puedo voy a gatear y hasta que me pueda levantar. Bueno, no sé, el sentir la arena en la mano cuando estás alcanzando la otra orilla es muy, muy emocionante, muy motivante y sacas la fuerza, ¿no? Yo me acuerdo, me levanté, caminé hasta donde no me rodeó el agua, estuve 3 segundos de pie y caí de sentón. Y bueno, tengo ese instante en mi memoria tan presente y tan como si hubiera sido ayer que cada vez me emociona, ¿no? Claro, volverlo a compartir. Sin duda. Y pues bueno, a lo largo de mis nados me han pasado muchas cosas, anécdotas, a veces te dan miedo, o sea, a mí me han preguntado, a eso quiero regresar, ¿no? al miedo y a la muerte, pero primero te quiero preguntar también, como a Nora, ¿qué es llegar a la cumbre? ¿Por qué quieres subir a la cumbre y qué se siente finalmente estar donde querías llegar? Mira,
te voy a contestar tal vez con una frase se llama Greg Scheil. Dice que en algún lado de la base de la pared y la cumbre está la respuesta del misterio por qué escalamos, ¿no? Sí. Entonces, pues, no sabes, realmente pues escalas, bueno, la cumbre es la cumbre, porque es la culminación y el objetivo, pero realmente lo que se te queda es todo el ascenso, es cada brazada, Todo ¿no? el camino. Todo el camino, el susto que estás agarrado, si la protección que pones no te va a aguantar, si pones una clavija y está mal y tienes una clavija a 15 metros y dices, si me caigo aquí voy a caer como 30, o si ya ves las nubes por allá y estás con ese sufrimiento, que luego te echas un día sin tomar agua y sin comer, ¿no? Completitos y dices, chin, se me acabó todo o te tienes que dormir a capela sin nada, ¿no? Nada más con tu chamarrita, te haces conchita ahí y tienes todo eso. Colgado de la pared, como colgado en la murciélago. pared, ahí en un huequito, ahí donde puedes en una repisita y te quedas, ¿no? Muchas veces sucede eso. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que se te van quedando, ¿no? O sea, hay una cantidad pues escalamos casi todos los fines de semana o te vas a tus expediciones. Entonces, yo creo que pues cuando practicas este tipo de cosas tienes una colección enorme de anécdotas padrísimos, Claro. impresionantes. Estamos muy cerca de terminar el programa, pero no quiero dejar de preguntarles algo que es importante, que tú ibas a empezar a decir. El miedo, el dolor, la muerte, el fracaso. Sí. Bueno, antes quisiera nada más, coincido con Armando en que ese camino para llegar a la meta también es lo que te deja esa satisfacción, ¿no? El camino para llegar a la cumbre, para llegar a la otra orilla es pues todo ese cúmulo de aprendizaje, de conocerte mejor a ti mismo. Creo que al final es un encuentro contigo mismo y una armonía con la naturaleza. Para mí eso también es las aguas abiertas, ¿no? Y Hay que pues, recordar sí, que eres bióloga y bióloga de la UNAM. Bióloga Y de la recordar también, ahora que tú lo decías, eres ingeniero y se te nota, Armando, ¿no? Eres ingeniero con una tesis hecha sobre la resistencia, del las material. cuerdas y Imagínate, los ¿quién haría esa tesis más que Armando triques Datos? esos de escalada. Pero perdón, Nora, entonces sí, decías. bueno, pues sí, te suceden muchas anécdotas, como dice Armando, y yo nada más por el tiempo voy a compartir una, que pues es el temor de todos los nadadores cuando estamos en un escenario natural y sobre todo en el mar, ¿no? Todo ese mundo que está abajo de nosotros. Que es terrorífico, pero eso lo vamos a dejar para que lo lean en tu libro, porque ya estamos sobre el tiempo. A cada brazada, El azul interminable, un libro que hiciste con Antonio Argüelles, así que lo recomendamos siempre para estar atentos. Y Armando, una cosa que quieras decir para cerrar el programa. Una frase es de Bismarck, dice, nunca se miente tanto antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería. Y, porque también en la aventura puedes llegar y es A la ficción. fácil exagerar las cosas Pero también, bueno, ¿no? también en la literatura ¿No? se vale. Esto es todo esto es el tiempo que tenemos. Recomiendo también que vean el Festival de Cine de Montaña Banff y le pido que nos acompañen en el siguiente Observatorio en la Cultura. Agradezco a Nora y a Armando y lo veo a usted. Hasta la próxima.